Hola a todos, en este vídeo vamos a ver las closures y el curring dentro de JavaScript. Básicamente nos sirven para aprovechar el scope, que este vídeo viene muy bien después del vídeo de scope, del alcance de las variables, porque realmente lo que vamos a utilizar aquí es el alcance que nos permite tener JavaScript, el alcance que tienen las variables dentro de las funciones, para poder aprovecharnos y hacer funcionalidades con eso, utilizando algunos conceptos de programación funcional como puede ser el curring. Pero primero vamos a ver las closures porque digamos que el curring es como el siguiente nivel de las closures. Y os iré explicando también qué beneficios vamos a obtener. Aquí simplemente he creado como un objeto de base de datos aquí en memoria, muy tontón, que simplemente retorna una fila de usuario, o sea, básicamente un objeto como simulando un usuario, con un nombre de usuario y un email. Y por otro lado tenemos traer una fila de producto, getRowProducts, que lo que hace es lo mismo, simular, pero en este caso trayendo un título y un precio, un objeto con título y precio, que hace referencia a eso, como si trajéramos un producto a la base de datos. Aquí la idea no es que nos conectemos a una base de datos, sino el hecho de entender el concepto de lo que vamos a ver ahora. Por eso he puesto esto. Y aquí tenemos un objeto de configuración con una tabla por defecto, default table, que si veis aquí este objeto tiene default table. Y aquí se utiliza, cuando tú traes la fila, puedes indicar a qué tabla específica las quieres traer y esta función automáticamente se encarga de llamar a uno de los métodos. Pero si tú defines un default table, no hace falta que le pases una tabla y automáticamente le va a asignar ese valor. Vamos a ver. Por cierto, para utilizar nodemon, que es lo que voy a usar yo, podéis hacer yarn global add nodemon o, bueno, nodemon, y en npm install -g nodemon y lo vais a poder usar como yo. Ahora, ¿qué hacemos? Nodemon, en mi caso el archivo se llama cheat.js, y si veis database.getRow, ahora mismo esto no ha recargado, me trae null, y me trae null porque si veis aquí yo compruebo si el método, esto es una ternaria, que básicamente es, esto sería exactamente lo mismo que hacer si this method es decir, si esto tiene un valor, que lo hemos visto también en vídeos anteriores, si esto tiene un valor truthy, return this method y ejecutar la función, que es lo que estamos haciendo aquí. O sea, esto sería como, este interrogante sería como si esto es truthy o true, entonces me ejecutas esto. Si esto es falsy o false, me ejecutas esto. Por tanto, para completarlo sería return null. Esto es exactamente lo mismo que esto. Literalmente te va a devolver los mismos resultados. Así que aclarado esto, nos está devolviendo null porque básicamente aquí está comprobando si el método existe y como el método ahora mismo esto está recibiendo un null, si hacemos aquí un console log del method getRowNull y claro, getRowNull no existe como método aquí, que los métodos ya hemos visto que es el tema de las funciones que están asignadas dentro de un objeto o de una clase, que las clases ya las veremos más tranquilamente. Pero vamos, el enfoque es muy similar, el enfoque de las clases es muy similar a esto. No es exactamente igual, pero es muy similar. Y dicho eso, nos está devolviendo null por lo que os comento, porque como estamos obteniendo el string getRowNull aquí, porque comentamos que los template strings, que son estos que tienen la comilla de aleada, te permiten ponerle variables. Así que como default table vale null y es el valor que está cogiendo aquí, porque en caso de que la tabla tenga un valor false o false, se va a ir aquí, que también lo hemos visto en vídeos anteriores, pues nos está trayendo la tabla como valor null. Así que getRowNull no existe como método aquí, como os comentaba. Por tanto, está pasando, esto está siendo un valor falsi y por tanto está devolviendo null.
que es el else. Los dos puntos y null es el else. Y creo que ya no queda nada por comentar de eso. Entonces, si nosotros queremos que esto nos traiga un valor, pues tenemos que pasarle o users o products. Así que aquí podemos ponerle users. Y si veis, nos trae el usuario que tenemos arriba aquí, que es este. Y si le pasamos products, lo mismo pero con el producto. ¿Veis? Nos trae un título y precio 15,97. Nos está trayendo esto. Otra forma que tenemos, con lo que hemos visto del default table que se le asigna aquí, en caso de que table no esté definido o sea un valor falsy, lo que significa que podemos hacer lo siguiente. Podemos decir database.defaultTable igual a users. Y si veis, aquí haciendo el getRow sin pasarle nada, nos está trayendo el valor adecuado. Si nosotros hacemos console.log aquí del método y de la tabla, console.log, method y table, si veis, getRow users y la tabla users. ¿Por qué? Porque está obteniendo el valor de aquí. Si hacemos aquí this.defaultTable, también es users, ¿veis? Porque aquí le he asignado ese valor. Pero esto lo sobrescribiría en caso de que nosotros pasáramos un valor aquí. Aunque nosotros tengamos este default, si nosotros aquí le forzamos que sea products, nos trae products. Porque tiene prioridad el valor que viene con table, al que es el por defecto. Vale, ya he explicado así un poquito lo que es la estructura esta. Vamos a ir con el tema de las closures. Las closures básicamente nos permiten aprovechar el scope de la función padre dentro de una función hija. O dicho de otra forma, lo vemos con un ejemplo. Si tenemos una función que es prepare, de preparar, table, prepare table, y en este caso nosotros le decimos, le pasamos aquí database. Vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle db para que no os confunda el hecho de que aquí fuera se llama database y creéis que estamos tirando de la variable de fuera, porque no es así. Es una a nivel interno es una variable diferente, aunque el objeto es el mismo, pero eso ya lo veremos cuando veamos el tema de punteros de memoria. Y cnf, que hace referencia a lo lógico realmente sería ponerle database y ponerle config, los nombres enteros. Pero ya os digo, para que no os confundáis con los nombres que hay aquí fuera, lo vamos a poner así. Voy a encoger esto para que tengamos una visual más clara, sin que estén todos los métodos abiertos. Entonces cnf va a hacer referencia a config. Ya digo, os insto a que en el mundo real le pongáis config y database, los nombres completos. Pero por ahora, para el ejemplo y para no confundiros, lo vamos a hacer así. ¿Y qué sería hacer curring aquí? Pues sería curring, hacer una closure. Pues sería coger aquí una función, porque tú puedes devolver funciones también. En este caso devolvemos una función anónima, que literalmente es una función a la que no le ponemos un nombre. Este sería el nombre de esta función de aquí fuera. Y aquí dentro simplemente ignoramos el nombre y la retornamos. Aquí tenemos la database y la config. Ya sabemos que dentro de la config está el default value. Por tanto podemos hacer lo siguiente. Podemos decir db igual a object.assign un objeto vacío. Bueno, vamos a no hacerlo así en este caso. Esto sería lo adecuado, ¿vale? Que cogiéramos y asignáramos un nuevo puntero de memoria para estos valores y así que no se pisaran, es decir, que no pisara el valor del objeto original. Pero esto, como no hemos visto los punteros de memoria, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo en este caso. Pero tened en cuenta que no sería el uso más adecuado el que voy a hacer en este caso, para que lo tengáis en mente y en el futuro veamos cómo mejorarlo. Luego, pues lo que podemos hacer es simplemente aquí le ponemos db. Sabemos que database tiene un default table, pues lo hacemos default table, y sabemos que la configuración tiene un default table. Así que le asignamos
al default table de la base de datos el default table de la configuración que le hemos pasado. Así que sería users en este caso. Y entonces hacemos return db.getRow. Vamos a ver lo que pasa. Si hacemos const table, vamos a ponerle así, table. Tampoco importa, venga, vamos a ponerlo sin el enlace bajo. Prepare table, le pasamos database como primer parámetro y config como segundo. Si hacemos console.log de table, es una función y veis que no nos dice ningún nombre, por lo que es una función anónima. Si esto lo ejecutamos, nos devuelve el nombre de usuario. Y aquí lo que estamos ejecutando es el getRow a secas. Y nos estamos aprovechando de lo que estamos haciendo aquí. Pero es que podemos ir más allá. Podemos, porque a lo mejor en este caso puede confundiros por el tema del default table y tal. Una cosa que podríamos hacer también es simple y llanamente utilizar la configuración y pasársela aquí, es decir, cnf.defaultTable. Esta sería otra opción de hacer lo mismo, porque recordáis que getRow recibe table. Entonces se lo podemos pasar ahí. Y estamos aprovechando la variable config, la de cnf que tenemos aquí, dentro de esta otra función. Esto es estos son las closures. El poder aprovechar el scope y las variables que están definidas en la función padre en una función hija. Y poder ejecutar. Eso quiere decir que tú, por ejemplo, dejas esto configurado, se lo pasas a otra función y esa función no tiene que pasar ya ningún parámetro, simplemente llamándola puede obtener toda la funcionalidad sin tener que pasar nombres de tablas, sin tener que pasar nada o cualquier tipo de configuración que puedas tener. Si guardamos, estamos teniendo el mismo resultado. Si nosotros aquí en Default Table cambiamos a Products, para que veáis que esto no es magia negra ni nada, ahora nos devuelve el producto. ¿Por qué? Porque ahora el Default Table está haciendo Products. Así que estamos consiguiendo exactamente lo mismo, pero en este caso trayendo los productos en vez de trayendo los usuarios. Bueno, el usuario, realmente. Aunque poner getRowUsers al final es un usuario a secas. Luego tenemos el siguiente paso, esto sería una closure, el poder aprovechar variables dentro de otras funciones. Pero inclusive podrías definir aquí otras variables que tú necesitaras o que quisieras. Es decir, tú podrías definir aquí una variable que fuera hola, me la invento, ¿vale? Totalmente, decirle... O inclusive en esta función vamos a tirar por lo del default table. Ponemos default table y decimos, a ver, puedes cogerme de db default table. Si no hay una tabla por defecto ahí, pues te vas a cnf.defaultTable. Que no la hay, puedes coger el de usuario. ¿Vale? Y esto lo que hace es que en caso, si está en db definido, lo coge de ahí. Si está en cnf default value definido, es decir, aquí en la configuración, lo coge de ahí. Si no está en ninguno de los dos, lo que hace es que le asigna usuarios. Y lo que vamos a hacer aquí es ponerle const. Y esta variable que hemos definido aquí también la podemos usar. Cualquier variable que hayamos definido aquí la podemos usar aquí dentro. Sin ningún tipo de problema. Guardamos. Y hemos dicho que la escala está definido aquí en la database, si está en la configuración y si no por defecto users. Entonces, si nosotros aquí definiéramos un valor que sea products, por ejemplo, ¿veis? Ahora nos trae los productos. Y si es users, pues nos trae los usuarios. Vamos a dejarlo con productos. Y vamos a ponerlo ahora null de nuevo. Y si veis, con el null nos está trayendo los productos de nuevo. ¿Por qué? Porque se está tirando de aquí. Si cambiamos esto a users, pues nos trae los usuarios. Que esto es null o undefined o lo que sea, pues tiraría de esta última opción, que es el valor totalmente por defecto, que es el usuario.
Es decir, es como si no está en ningún lado, pues ya le asigno un valor por defecto. Tengo múltiples opciones. Y como hemos visto, esta variable que hemos definido aquí la hemos podido usar dentro de esta otra función. Ahora, ¿qué sería el curring? Pues el curring tiene un cierto parecido, pero básicamente el curring consiste en ir configurando parámetro por parámetro una función. O dicho de otra forma, le va pasando uno a uno los parámetros, es decir, en vez de pasarle en este caso database y config todo en la misma función, las va pasando de una en una. Vamos a verlo. Vamos a dejar esto aquí, lo voy a copiar y lo voy a dejar comentado ahí. Y esto lo voy a dejar comentado aquí también. Me lo copio. Y dice, a ver. Hacemos un prepare config. Y en este caso hemos dicho que se le pasa una de las cosas a la vez. Pues vamos a poner que le pasamos la configuración. Pues ahora tienes const default table igual a cnf.default table. ¿Vale? El valor que tengamos aquí. Luego pasamos y tenemos otra función que en este caso va a recibir la base de datos, la database que tenemos aquí. Cuando le pasamos la base de datos, lo que conseguimos, lo que necesitamos es volver otra vez a llamar a otra función anónima. Así que vamos a hacer una copia de esta. Bueno, no tiene por qué ser una función anónima, pueden ser funciones con nombre, pero en este caso vamos a hacerlo con funciones anónimas. Esto podrían ser funciones con nombre, de hecho podemos aquí ir function prepare database. Y esto, bueno, o directamente lo que hacemos es, para no envolver una función en otra vez, vamos a poner prepare db executor, por ejemplo, database executor, o de hecho se lo podemos, db database check, o incluso, de hecho en este caso sería mejor nombre, query check. Y luego le ponemos el otro, el de la configuración. Hemos function, bueno, en este caso no hace falta porque realmente ya la tenemos aquí fuera. Sino que ahora aquí hacemos un return query exec y le pasamos la db que tenemos aquí. Pero en vez de hacer esto, lo que podríamos hacer, en vez de pasarle aquí y luego pasárselo aquí, podríamos sobreescribir esto y simplemente return query exec. Y esta función query exec recibe db. Pero esta función que está aquí sigue pudiendo acceder a la variable default table que tenemos. Vamos a ponerle aquí de nuevo el por defecto de users. Por tanto, tenemos una función que prepara la configuración, devuelve otra función que es queryExec. Esta función recibe nuestra instancia de database que tenemos ahí y ya esto sí ejecuta el getRow, que puede ser de user o puede ser de product dependiendo de la configuración que tengamos. Vamos a verlo. ¿Cómo se haría esto? Cogemos y decimos console.log y dices prepare config y le pasamos la config esta que tenemos aquí. Y luego abres paréntesis otra vez y le pasas database. Si veis, estamos llamándolo una vez, nos devuelve otra función y le llamamos la database. Podéis pensar a lo mejor que qué sentido tiene hacerlo así. Puede tener sentido si quieres devolver variables preconfiguradas, o sea, funciones preconfiguradas. Porque si nosotros tenemos esta función en la que le pasamos ambas cosas a la vez, le pasamos la base de datos y la configuración, el problema que tendríamos es que siempre tendríamos que disponer de estos dos objetos. Pero en cambio, si hay algún proceso intermedio que ya le pasa a la configuración, pues directamente ya solo tenemos que disponer de la instancia de la base de datos, o en el orden que lo necesitemos. De hecho, inclusive, esto podría devolver otra función si
lo requiriéramos. Es decir, podríamos dejarlo configurado así que simplemente fuera un ejecutable. O dicho de otra forma, podríamos hacer esto. Hacemos aquí function db. Y aquí le pasamos, aquí lo que estaríamos teniendo db return, y esto lo envolvemos en otra función. Hacemos function, o es más, mejor, para dejarlo más limpio, lo vamos a añadir aquí dentro de query exec. Aquí le pasamos la db. Y esto lo que nos va a retornar es otra función, function, que ya ejecuta esto. Con lo cual nosotros podríamos devolver esto ya configurado, completamente con la base de datos y demás, y que otro lo usara. Y decimos, a ver, db, no sé, const db configured, por decir algo. Y tú dices db configured y simplemente la tienes que llamar. Ya no tienes que, a lo mejor algún proceso intermedio, que tú quieres esconder algunas variables, o simple y llanamente quieres tener la comodidad de recibir una función y simplemente ejecutarla y que haga lo que tiene que hacer, pues lo puedes hacer de esta forma. Le hemos configurado la configuración, le hemos configurado la database. Podríamos haber configurado haber pasado la configuración en un lado, luego haber pasado la función a otro proceso distinto y que ese proceso se hubiera encargado de pasarle a esa función la base de datos y luego nos devolviera esta función que la hemos llamado aquí dbConfigured, y ya simplemente desde fuera la llamamos y funciona. Y veis, ya nos ha devuelto el usuario. ¿Qué ocurriría si le cambiamos aquí? Le ponemos products. Pues ahora nos devuelve el producto. Si esto lo comentáramos y fuera un defined, nos devuelve de nuevo el usuario. ¿Por qué nos devuelve el usuario? Porque aquí lo tenemos como valor por defecto. Si no tuviéramos este valor por defecto, vamos a quitarlo un momento, nos devolvería none. ¿Veis? Y listo, esta es la belleza. Básicamente el curring nos sirve para ir configurando poquito a poquito una función y finalmente simplemente recibimos la función y la ejecutamos. Tiene cierto parecido con el patrón comando en programación orientada a objetos. Cierto parecido, no es exactamente igual. Porque al fin y al cabo lo que hace es eso, configuras una serie de funciones que te van devolviendo otras funciones y al final simplemente tienes una función que ejecutándola dispones, que recordad, el tema del curring y de las closures es que dispones de las variables que están definidas aquí. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando default value aquí dentro, que es una función dentro de otra función. Y estamos pudiendo utilizar default value. ¿Por qué? Porque todas las funciones en prepareconfig están disponibles en todas sus funciones hijas. Y eso es lo positivo que tenemos aquí. Por tanto, y dicho esto se puede quedar un poquito más resumido simplemente poniendo esto así. Y ya está. Si aquí le volvemos a poner products, pues nos devuelve el producto. Y listo. Todo perfecto. Así que básicamente en esto consiste el curring. En poder configurar parámetro por parámetro una función y después tener una función ejecutable o que simplemente haya que pasarle un parámetro final que sea necesario por el input de usuario o cualquier cosa. Y las closures, pues son básicamente un enfoque parecido. El curring básicamente hace uso de las closures. Y en base a las closures tenéis que quedar en mente que es el hecho de poder tener disponibles variables definidas en funciones padre, las funciones hijas, sin tener que hacer nada, simplemente por estar en ese contexto, por estar en ese scope, en ese alcance de las variables, las tenemos disponibles. Así que listo, si tenéis alguna duda dejadmelo en los comentarios, dale like, comentario, suscribíos. Os dejo un enlace de este contenido subido a GitHub por si queréis revisarlo o lo que sea. Y nada, hasta el próximo vídeo.